¿Estás seguro de que estás solo? Esto no puede estar pasando. Tengo que salir de aquí. ¡Vendré por tu vida! ¡Nosotros! Su espíritu deambula por los pasillos de ese lugar. Susurros en la oscuridad. Susurros en la oscuridad. Hola a todos y a todas, bienvenidos al segundo capítulo de Susurros en la Oscuridad, un nuevo capítulo donde estaremos contando historias propias, historias que ustedes nos mandaron, que yo sé que a ti que nos estás escuchando te van a asustar. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, aparecemos como Susurros en la Oscuridad 1 en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook y en nuestro correo de Gmail. Recuerda también que por ahí nos puedes contar tus historias de lo inexplicable. Hoy me encuentro nuevamente acompañada de Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Sarly, estoy muy bien, estoy muy contento. Ya estamos aquí en el segundo capítulo de Susurros en la Oscuridad. Vamos a traer hoy historias muy interesantes. La verdad que estoy emocionado por relatárselas, porque compartamos entre Ujú. todos aquellas historias de familiares cercanos, de conocidos, que nos vienen y nos cuentan en una tarde, en una noche, y uno queda realmente impactado. Así que no sé si tú tengas algo más que decir o entramos en tema. Sí, tengo algo más que decir. Para las personas que nos están viendo y para las que nos están escuchando, nuevamente tenemos la velita. Entonces muestro mi velita nuevamente en cámara, es chiquitica, para que lo recuerden. Y lo otro, quiero saber si ya vieron nuestro video de la bruja que se encuentra en nuestro Instagram y en nuestro Facebook y también en YouTube. Entonces también me gustaría que nos comentaras ahí en nuestras redes sociales qué les pareció, si les pareció genial, si los asustó un poco, si quizás no. Y también nos pueden comentar en nuestras redes sociales, pues, qué tal el podcast, ¿no? Y listo, ya, eso era lo que quería decirles. Bueno, muy bien. Recuerden, estamos Susurros en la Oscuridad 1 en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestro Gmail. Así que, Ujú. bueno, no dilatemos más y comencemos. Esta historia, Empecemos con el con lo susto. bueno. Esta historia, imagínate, Sarly, y que me la contó alguien muy cercano. Voy a, Ujú. digamos, a censurar ciertos nombres para, digamos, para tener salvo la identidad de las El personas, el anonimato. anonimato, el respeto hacia aquellas personas. Pero bueno, es un familiar muy Ujú. cercano que trabaja en un ministerio, en uno de los ministerios del gobierno. Eh, Ujú. y pues allí en ese edificio hay algunas historias que vale la pena escuchar. Así que les voy a leer tal cual como me lo dijeron a mí. Aquí va. Ok. Era un compañero del ministerio que ya estaba próximo a pensionarse, pero se había estado sintiendo enfermo. Sin embargo, aunque lo dejaban trabajar desde la casa, prefería ir presencialmente al ministerio. Un día, estando en el piso 12 de la torre donde se encuentran las oficinas del nivel central del ministerio en el barrio Chicó, bueno, aquí casi digo el nombre, dame un nombre cualquiera, Andrés. Andrés, eh, sintió un fuerte dolor en el pecho y así se lo informó a los compañeros que con él se encontraban. Lo hicieron sentar en una de las sillas de la oficina que tienen ruedas y trataron de llevarlo rápidamente en esa silla hacia el ascensor. Sin embargo, él era muy pesado y ese proceso fue difícil.
En el transcurso de la bajada por el ascensor y llegar al primer piso, el compañero murió de un ataque cardíaco. Nos cuentan que eso sucedió aproximadamente hace 4 años y que en la actualidad ese piso número 12 labora una contratista que tiene sensibilidad y dice ver a los muertos e inclusive a veces se da cuenta cuando alguien va a fallecer. Así como ustedes saben, y si no saben se los cuento, más o menos así tiene estas habilidades Arlie. Yo sé que de pronto a alguno de ustedes aquí que nos está escuchando les suceden cosas similares, y si no les suceden a ustedes, de pronto conocen a alguien. Relativamente esto nos llega como a tocar a todos de alguna manera, ¿no? Nos podemos identificar. Pero bueno, esto no termina aquí. Resulta que esta persona que tenía esta sensibilidad, que actualmente labora en ese piso, nunca conoció a Andrés, es decir, a la persona que había fallecido. Porque ella llegó al ministerio mucho después de su muerte. Y un día estaba en la oficina y vio a un señor parado al lado de la fotocopiadora. Le preguntó a una compañera que quién era ese señor, y ella miró hacia allá, pero le dijo que ahí no había nadie. También le preguntó que cómo era el señor, y ella se lo describió tal como esa compañera sabía que era. Pues la persona que pues con la que estaba hablando esta persona sí lo había conocido y había trabajado con él muchos años. Entonces evidentemente se sorprendió que esta nueva compañera pues le dijera exacta la descripción de Andrés. De Andrés. Sí. Pero bueno, este edificio resulta que tiene más historias aún, porque resulta que otro compañero muy joven se murió durante la pandemia por causa del COVID. Qué lamentable eso. Y resulta que unos días después de su fallecimiento, la esposa fue al piso 12, que, o sea, casualmente también era el lugar de trabajo de la persona que se murió. Fue a recoger las cosas de su esposo, y la misma chica de la que hablamos antes, que tiene sensibilidad, lo vio caminando detrás de su esposa. Dicen que sonriente, como él siempre había sido en vida. ¿Qué tal? Ya van 2 casos de compañeros de este ministerio que mueren. Da la casualidad que ambos trabajaban en el piso 12, en esa torre. Y esta señora los pudo ver de alguna u otra manera, no sabemos cómo, es un misterio. Pero aquí no termina. Hay otra historia en ese lugar. Hay más. Resulta que en el baño de ese mismo piso, ella también vio a un señor parado mirando hacia la pared. Lo vio a través del espejo, pero ese señor sí no se sabe quién es. Aunque una señora del aseo también manifestó haber visto a un señor en el baño. Es decir, ya van 2 personas que están como testigos de que en el baño ven a un señor. Pues cuenta la historia que cuando estaban construyendo el edificio de la torre, hubo un accidente y murieron algunos obreros. Hasta aquí llega lo que nos escribieron, lo que esta persona llegada a mí me hizo llegar. Me pareció espectacular, la verdad. Tú sabes que yo no soy mucho de creer, pero uno queda totalmente sorprendido al saber, por ejemplo, que esta persona que tiene sensibilidad no conocía al primero a la de los persona que que estaba hablamos, Andrés. describiendo.
lo escribió tal cual. Ujú. Entonces, pues, eso ya uno lo pone a pensar mucho, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, que sí es verdad. Por lo que, pues bueno, tú me estás... Bueno, un momento. Ah. Tú habías dicho que yo también tengo cierta sensibilidad referente pues a esas cosas. Y pues sí las tengo y a mí me han pasado cosas similares. De hecho me pasó una casi igual, pero sí, claramente sí le creo y me parece aterrador la última historia. La del baño. El de que lo ve a través del espejo. Sí. Sí, yo le tengo cierto miedo a los espejos. En mi cuarto, pues hay un espejo y a mí me toca taparlo todas las noches. O sea, no puedo dormir con el espejo destapado. Porque me da muchísimo miedo. Los espejos me dan demasiado miedo. Porque siento que son portales. Entonces me da, o sea, esa historia sí me Yo da cuando terror. pequeño La le tenía última. miedo a los espejos, gracias a una película que se llama Espejos Siniestros. Sí, No sé si la viste siniestro, sí, alguna eso era. vez que, bueno, para aquellos que nos están escuchando, yo sé que muchos de ustedes la vieron. eh, pues Ujú. trataba de que había como una maldición, algún espectro que hacía que las personas que se veían al espejo, el espejo Sí, se asesinaba. O sea, como que su reflejo. el Su reflejo reflejo se sí. suicidaba y lo que le pasaba al reflejo le pasaba a la persona, digamos, real. Entonces yo estando pequeño y Ujú. recordarme esas escenas, me acuerdo que me agachaba para no reflejarme en el espejo que quedaba en el pasillo y le huía, la verdad. Si Sí, ustedes sí. tienen anécdotas así, o sea, obviamente queremos saber sus anécdotas paranormales, esos misterios, pero pues no necesariamente tiene que todo ser súper misterioso, a veces esas Sí. anécdotas de tener Hay que reírse películas, un poco. de algún libro o cualquier cosa, de pronto un familiar que nos asustó, también nos gustaría enterarnos, ¿cierto, Sarly? Sí. Yo, pues, sí. Pues yo sí le tuve miedo cierto tiempo por la película, pero de hecho, pues, desde que empecé con mis dones, o bueno, a manifestar lo que pues me estaba pasando y eso, no, yo le cogí muchísimo miedo a los espejos. Entonces que tú me estés diciendo que ya estaba viendo a alguien primero, que no saben quién es, digamos que las dos primeras historias, o al menos la primera se sabe bien quién era la persona, pero no, y la segunda también, las dos historias. Pero la tercera, si no saben quién es, o sea, eso también eso me causa muchísimo terror. Sí, pues que la muerte es un poco más trágica, ¿no? Pues todas esas Sí, muertes que nos relataban en esta historia son trágicas porque, bueno, uno es un paro cardíaco, es una muerte repentina que la gente no se espera y que duele mucho. El otro es una persona joven que murió en la pandemia gracias al COVID. Entonces, pues también es muy trágico. Pero digo que esta tercera ujú, tiene un grado más de tragedia, pues porque es un accidente. ujú, Entonces, claro, termina siendo un poco más, no sé cómo, con qué palabras describirlo. tenebrosa Sí, no sé, más. imagínate, no se sabe ni cómo será, habrá sido el accidente, cómo habrá quedado el cuerpo. Entonces, mucho más violenta, ¿no? Ujú. Sí, son como las muertes que se dan en accidentes, digamos, de tránsito o algo así. Exacto. Como los espíritus que se ven en carreteras. Uy, las carreteras también son un tema muy, Uf, muy sí. pesado, ¿no? Hay varios Sí. videos que le ponen a uno los pelos de punta, sean verdaderos o falsos. Pero yo siempre he dicho que uno estar en una carretera oscura, en donde tú no ves más allá un poco más de las luces del auto, y que de pronto se te aparezca una figura, pues Ujú. de pronto tenemos en el imaginario que generalmente son mujeres, ¿no? Vestidas de blanco y demás. También podría ser Sí. otro tipo de espectro. También he escuchado historias de hombres, ancianos que aparecen en el retrovisor. Ujú. Se ven en el retrovisor sentados en la silla de atrás. No, yo no sabía Bueno, si eso. nos ponemos a acordarnos Ah, de sí, 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 historias, sí. Sí. podríamos tener miles en carreteras.
Vuelvo e insisto, si usted tiene una historia de carretera, cuéntenosla. Sí, a nuestras redes sociales, Susurros en la Oscuridad 1. Igual de todas maneras deberíamos hacer un capítulo solamente de historias de carretera, porque sí hay muchísimas. Sí, estaría genial, la verdad. Estaría muy impresionante. Y bueno, y tú nos contabas que le tenías miedo a los espejos, que se te han aparecido también gracias a tu sensibilidad. ¿Te recuerdas alguna historia en este momento? ¿Alguna vez viste algo en el espejo o simplemente es por tu creencia de que son portales? No, no he visto nada en el espejo y es solamente por la creencia de que pues sí es un portal. Pero mira que a mí me pasó una historia un poco parecida a lo de ella con la primera persona. Resulta que yo pues estudiaba en un lugar que pues era muy viejo, o sea, era de estas casas que son de maderas, que son muy antiguas. Resulta que a mí me tocaba grabar ciertas cosas tipo 3 4 de la tarde. Y en ese pues horario no había nadie, porque digamos que no era una universidad, sino era como un estilo de instituto o algo así. Entonces digamos que había como horarios, literal horarios de colegio. Entonces era como de 8 a 12 y pues ya después de ya como a las 2 de la tarde ya casi no había nadie ahí. Entonces a mí me tocaba grabar ahí. Y yo grababa como con 2 o 3 amigos. Y pues con el ingeniero que nos ayudaba pues grabándonos en los estudios. Resulta que yo siempre que veo espíritus o veo, sí, entes, cosas así, las veo de reojo. Yo nunca las veo, digamos que mirándolas fijamente como quizás lo hacía la chica de la anterior historia. Siempre, siempre los miro de reojo. Entonces, resulta que a mí me tocaba subir hasta el tercer piso, pues para entrar a los estudios que quedaban ahí. En el primer piso estaba como la zona donde de juegos, estaban como, sí, la zona de juegos o donde uno podía comer y había como un estilo como de cuarto donde estaba la cafetería y ahí habían unas escaleras pues para subir al segundo piso. Resulta que un día yo, o sea, iban como mis 2 compañeros al frente y yo iba de última y subí y vi que en la cafetería habían 2 señoras. Pues normal, o sea, eran las 2 señoras reales que siempre nos Sí. atendían. Pero entonces al subir me percaté de que había un señor sentado al frente de ellas. O sea, estaba sentado al frente de ellas y estaba leyendo un periódico. Pero entonces lo primero que yo pensé es como es real, porque se veía muy real. Se veía demasiado real. Y yo subí normal, normal. Y luego a mí me tocó volver a bajar, pues porque creo que tenía hambre o algo así. Entonces yo bajé, hablé con las señoras, normal, compré algo y volví a subir. Obviamente cuando yo volví a bajar solamente vi a las 2 señoras, que fueron las que me atendieron. Cuando subí las escaleras lo volví a ver. O sea, volví a ver que él estaba sentado ahí, Wow. en el mismo lugar. Y yo quedé como, jue chica, porque, o sea, siempre mi reacción es como, jue madre. O sea, No me da miedo, no es me da decir nada. que tú lo viste de su vida y cuando ibas a bajar no te sorprendió no verlo porque simplemente pensaste que se había ido. Pero cuando volviste a subir, lo volviste a ver y dijiste, Sí, pero si yo a este señor estaba ahí. aparece y desaparece. Obviamente no estaba ahí. Ajá. Sí, o sea, lo que pasa es que ese cuarto que les digo de la cafetería, o sea, es muy pequeño, o sea, no es muy grande, entonces tampoco es como que él pudiera estar en otro lado ni nada. Entonces cuando yo subí, yo sí me demoré cierto tiempo, tampoco fue como que yo subí y volví a bajar de una vez, no, sino que yo subí y bajé. O sea, pasó tiempito, no sé, como media hora, 1 hora, algo así. Y luego cuando yo volví a bajar, vi a las 2 señoras, normal. Y fue cuando yo volví a subir que lo vi de reojo. Y yo dije, jue chica. Normal, yo subí. Porque es que no, a mí no me da muchas veces miedo. Y también cierto que es como la energía que se percibe pues del espíritu, de la energía. Sí, o sea, energía. Y la cosa fue que yo subí y le conté al ingeniero. Yo le dije como, ay no, imagínate que acabé de ver esto. Porque muchas veces me pasaba, ahorita les cuento otra, muchas veces me pasaba que yo estaba con ellos y veía cosas. Entonces ellos como que ya sabían que pues yo veía cosas. Y yo le conté a él.
Y él me dijo, ¿sabes qué creo que es? Que es el esposo de una de las señoras que está ahí en la cafetería. Y yo le dije que por qué. Y él me dijo que era porque el señor se había muerto, pues no tan recientemente, pero era como en meses. El señor se había muerto pues hace algunos meses. Y que él creía, pues porque yo se lo escribí, porque ya era pues un señor como de unos 65 años. Y él me dijo, sí, yo creo que es ese señor. Y ahí las señoras de la cafetería vivían ahí, porque es que lo que les digo, o sea, era una casa antigua, pero creo que, o sea, como en una parte de la casa, o sea, era habitable. Y vivía ahí una de las señoras. Entonces él me dijo que era muy probable que el señor que había visto era pues el esposo de la señora que había muerto. Wow, o sea, es completamente impresionante. Si dices que pues ahí habitaba, pues tiene sentido que rondara por esos pasillos, que se sentara en esa cafetería y más si está junto a un ser querido Ujú. y pues si más si había sido relativamente reciente, pues yo creo que es como Sí. estas típicas historias, ¿no? De yo después de que muere un familiar o alguien cercano, pues se siente la presencia. De hecho, sí me ha Ujú. pasado a mí cosas similares. eh, cuando se muere alguien. Por ejemplo, una Sí. bisabuela. eh, es decir, la mamá de mi abuelito materno. Ella era muy querida en la familia. Ujú. Y pues precisamente esto, ¿no? Pues como que uno se percata de cosas justo en los días posteriores a la muerte o incluso ese mismo día. Resulta que las luces de la casa estaban completamente locas, parpadeando como, o sea, muchísimo. Todos los electrodomésticos estaban Ujú. como teniendo esas fallas de energía, como a veces mucha energía o a veces se iba. eh, y pues justo en ese día que había muerto. Entonces podría ser una casualidad, tú sabes que yo me decanto por eso, pero evidentemente es un suceso que lo pone a uno a pensar. Por ejemplo, mi mamá sí cree mucho, pues ella decía que mi bisabuela era un espíritu tan bueno, tan bondadoso, que eso hacía que fuera un espíritu muy fuerte y precisamente por eso se podría manifestar de esta manera pues tan clara, ¿no? Pues, Sí, igual pues lo que yo te decía, digamos que todo también es el tipo de energía que tú llegues a sentir cuando pues el espíritu se manifieste, exacto, sí. Sí, por se ejemplo, en ese manifiesta. momento yo creo que nadie sintió miedo, porque sabíamos que era un familiar muy querido por todos. Entonces, no necesariamente porque sea algo que no entendamos o sí, algo desconocido, pues no necesariamente tiene que ser atemorizante porque Ujú. realmente todos incluso lo sintieron bonito al sentirlo junto a la familia, ¿no? Sí, ujú, sí, es cierto. Bueno, ¿qué les puedo contar más? Ah, es que me acordé de la otra historia que te iba a decir. O sea, es que, mira, resulta que pues ahí donde yo estudiaba habían dos sedes, o sea, eran dos casas antiguas. Resulta que un día, o sea, en la segunda casa, que es donde les voy a contar la historia, ahí había una energía tremendamente pesada, o sea, muy pesada. Yo soy de las personas que cuando entran a un lugar donde hay una energía muy pesada se enferma. O sea, yo duro enferma todo el tiempo, pero cuando entro a estos lugares, terriblemente mal. O sea, muy mal. Me decaigo inmediatamente. Resulta que los primeros días que a mí me tocaba, a mí siempre me tocaba como una clase ahí, creo que era o los viernes, sí, solamente una clase, entonces pues eran como 3 4 horas ahí. Y yo me percaté de que había un lugar donde se sentía una energía muy pesada. Y pues hay personas que no creen como tú. Y de hecho creo que hay personas que son peores, o sea que sí son totalmente no creo. Y ese lugar, o sea, te lo voy a escribir, era un pasillo
Eran como 4 tabletas, el lugar que te digo, en ese pasillo. Ahí no habían ventanas, no había ventilación, o sea, no había ventilación de ningún lado. Era como tipo en una esquina, en un primer piso súper escondido. Pero entonces, si tú te salías de esas 4 baldosas, se sentía el ambiente normal. O sea, me refiero como al ambiente de que si estaba haciendo frío, pues era frío, si estaba haciendo, no sé, bochorno, era bochorno. Pero si tú entrabas en esas 4 tabletas, o sea, te sentías mal, te sentías cansado, sentías un frío impresionante como si estuvieras por allá Pero en le el Polo pasaban Norte. a más personas además de ti. Pero era un frío terrible. Más personas manifestaban sentirlo. Sí. Pero entonces, pero era porque, o sea, ellos pasaban por ese lado y tampoco era como que se detenían y dijeran como, ay, aquí se siente algo raro. No, o sea, yo seguía normal. Pero entonces cuando yo pasaba específicamente por ese lugar, yo sentía la energía más pesada aún. Y pues ellos me ponían a prueba, o sea, ellos me decían como, ay, bueno, si tan cierto es, entonces demuéstrelo. O bueno, no sé, o sea, como que me decían, no le creemos. Entonces yo me acuerdo que yo cogí como a 3 o 4 compañeros y yo les dije como, bueno, dime cómo te sientes ahora. Y ellos me decían, no, pues normal. Dime cómo sientes el ambiente. No, pues cálido, normal. Y entonces los cogía de la mano y les decía, bueno, ahora da 2 pasos y los entraba a las 4 tabletas que te digo. Y ellos decían, no, o sea, se siente terrible el frío. Pero es lo que te digo, o sea, no había ventilación, no había ventanas, no había manera porque era en una esquina, o sea, no había manera de que esa esquina, o sea, tuviera eso. Y atrás quedaba un baño, porque yo dije, bueno, de pronto en la parte de atrás hay algo, ¿no? O sea, puede haber, no sé, una nevera o algo así. Pero no, no, era terriblemente, y era un frío espantoso y la energía era tenaz. Entonces un día estábamos con ellos ahí, no ahí en ese pasillo, sino pues en otra parte de esa misma casa, donde uno podía sentarse a hablar con ellos o a comer. Teníamos que esperar al profesor. Entonces nos tenían como prohibido que nos subiéramos al segundo piso cuando no estuvieran los profesores, porque allá estaban como los equipos, las cámaras, los computadores, y pues eso siempre lo tenían cerrado. Y arriba quedaba el baño pues de los chicos. Estábamos sentados ahí mis compañeros y yo, y estábamos ahí como haciendo un trabajo y eso. Y entonces yo vi un señor, pero entonces yo solamente le vi los pies, porque al alzar la vista uno solamente podía ver, o sea, si había alguien en el segundo piso uno solamente podía ver los pies de la persona, o sea, como de un poquito más arriba las rodillas y ya. Pero era un señor, porque era un señor de traje y el traje era verde oliva. Y yo les dije como, ay, bueno, ¿y ese señor por qué está arriba? Si nos dicen que o sea, si nos prohíben que subamos y si hay un profesor arriba, entonces ¿por qué no podemos estar arriba? Porque nosotros teníamos que adelantar como un trabajo de edición, entonces pues más tiempo mejor. Y entonces yo estaba así como, bueno, ¿por qué no nos dejan subir? Y ellos dijeron, no, Sar, pero es que arriba no hay nadie. Y yo le dije, ¿cómo me vas a decir? O sea, yo les dije, ¿cómo me van a decir que no hay nadie si estoy viendo al señor allá arriba? ¿No ven que arriba hay un profesor? Los profesores usualmente ahí en donde yo estudiaba siempre estaban de traje. Y pues claro, todos voltearon a mirar. Y dijeron, Sar, pero ahí no hay nadie. Y yo, o sea, ustedes me están tomando el pelo. Ahí está. Y yo les decía así, mírenlo, ahí está. Y el señor empezó a caminar. Y yo, ¿cómo me van a decir que no hay nadie ahí? Y entonces llegó un profesor. Y yo le dije al profesor, yo le dije, profe, ¿cómo no nos dejan subir si arriba hay un señor? Y el profesor dijo, no, ahí no hay nadie. Y yo le dije, ¿cómo me vas a decir que no hay nadie? Me dijo, si quiere, camine y vamos y miramos. Y yo, claro, detrás del profesor mirando. No había absolutamente nadie ahí. Nadie. No había nadie ahí. Y entonces yo le conté a él y él me decía que sí, que efectivamente ahí asustaban muchísimo, que ellos creían que de pronto podía ser un profesor que había fallecido, pero a veces el profesor que les digo que pues de la clase, él nos contaba que a veces él editaba ahí solo en el segundo piso y ellos tenían como unas puerticas chiquitas y esas puertas las golpeaban, las abrían, le golpeaban la puerta, se escuchaban pasos, de todo. Entonces
Y ahí me empezaron a creer porque en serio yo les decía, o sea, sí era muy creíble que yo estaba viendo algo. Tampoco era como que yo estuviera mintiéndoles o algo. Pero sí era muy creíble, o bueno, creo yo que sí se escuchaba muy creíble porque ellos sí me creyeron. Y habían amigos que no creían en eso. Wow, Y ya, impresionante, esa es la segunda tremendo. O historia. sea, preciso te tocó la Universidad del Terror. eh, y pues es increíble. Pues es que era muy antigua. ¿Y a qué crees que, Sí. por ejemplo, que estos edificios antiguos tiendan a tener estas energías? A qué se podría deber que al no renovar los materiales o hacer la misma estructura provoca que los espíritus se apeguen más? O sea, si digamos demolieran una casa antigua y crearan algo nuevo ahí, al crear algo nuevo, eso permite a los espíritus que estén en este lugar transitar a otro plano. Mira que no sabría decírtelo, porque es algo que yo me pregunto constantemente. Digamos que cuando la casa, ahorita, o sea, con la historia que les estaba contando, la casa está normal, sigue normal. Digamos que ahí yo creería que el espíritu sí permanece, porque veo que está como más anclado a la estructura, porque pues igual, como les decía, era antigua. Pero yo creería que si se demoliera, quizás el espíritu no quede ahí como pueda Es que decir, sí. que podríamos llegar a la conclusión que renovar las cosas podría ayudar a los espíritus a transitar. Y no me refiero solamente a las estructuras, sino tal vez a veces cuando hay mucho apego de algún familiar y literalmente le tienen la ropa tal Ujú. cual como la dejó en el armario, no tocan el lado de la cama donde se acostaba esa persona, absolutamente como la persona que se falleció dejaba las cosas, así lo dejan, hasta si el cepillo de dientes lo dejó de tal manera en el baño, así lo dejan. Tal vez este tipo de hábitos no sea tan bueno para estos espíritus, ¿no? Podríamos llegar a concluir. Sí, yo creería que sí. Igual es que no solamente con familiares. Hace poco yo veía un programa donde contaban que pues en cierta época en Estados Unidos era prohibido el licor. Y como sí, o Sí, sea, el la licor. época de Al Capone. Entonces se crearon como entonces ciertos grupos o bueno, ciertas personas crearon como lugares donde las personas podían pues ir a tomar escondidos. Y ahí pues ocurrieron muchos asesinatos, que eran como mafias o Sí, cosas total. así. Entonces, un grupo como de señores o sea, sí, señores que investigan cosas paranormales, fueron allá, pues a investigar. Y efectivamente, o sea, se escuchaban como las personas sufrían en las psicofonías, no sé, gritaban, decían que los estaban matando, y de hecho ellos tuvieron cercanía con una de las personas que eran líderes de esos lugares. Entonces yo creería que las personas siguen ancladas a un lugar donde siempre estuvieron o fueron sucesos importantes. En este caso no hablo de los asesinatos, sino hablo de la persona, perdón, de la persona que digamos que era dueña de este lugar. Sí, de sus hábitos. Y no estaba Ujú. demolido. Ok. Ujú. Entonces, sí, sí, muy interesante el Bueno, de programa, todas la verdad. maneras también yo creo que el hecho de que fueran asesinatos precisamente tan violentos, ¿no? Pero, o sea, es como un caldo de cultivo para que estas almas Ujú. queden vagando por ser su muerte tan abrupta, tan inesperada, tan violenta, tan llena de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si nos vamos con otra historia? A mí me gustaría preguntarte, Me y parece todos aquellos perfecto. que nos escuchen desde la ciudad de Bogotá o hayan vivido aquí en algún momento, yo creo que también se acordarán de lo que les voy a decir. Pero quiero preguntarte a ti, Sarly, si alguna vez fuiste al parque acuático Sisi Agua Park.
No, nunca fue. Pero sí sé dónde queda. Para las personas que no son de Bogotá, queda al lado del Salitre Mágico, que es un parque de diversiones aquí en Bogotá. Pero no, Nunca nunca fui. fuiste. Bueno, yo sí fui, yo recuerdo algunas veces haber ido, me imagino que una o dos veces. Pues aquí en Bogotá no es Ujú. como que la gente lo vea mucho como un ambiente de piscina, ¿no? Generalmente las personas que vivimos aquí en la capital nos gusta ir a Tierra Caliente. Muchas veces vamos a Melgar o a distintos Ujú. lugares que sí por su clima se presta para que haya muchas piscinas, parques acuáticos y demás. En esa época casi que el único lugar donde uno podía ir a disfrutar de toboganes, de piscina, de olas y demás, era Agua Park. Entonces por eso hacía que fuera, Ujú. digamos, conocido en la ciudad. Pues resulta que este parque cerró en abril de 2016 y Sí. las causas de este cierre no están completamente claras. Dicen que en el momento en que cerraron no dijeron como que estamos cerrando, sino que estaban supuestamente iban a hacer unos arreglos, iban a hacer unas mejoras. Pero esto nunca ocurrió, más bien lo que hicieron Ujú. fue abandonarlo y jamás volvió a abrir sus puertas. En este Sí. momento ese lugar está abandonado. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrar en el estado en el que está actual. Porque hice unos... Precisamente tú lo decías, eso está al pie del Parque Salitre Mágico. Ahí en ese Parque Salitre Mágico, Ujú. precisamente en esta temporada de octubre, hacen algo llamado el Festival del Terror. Y para eso llaman a muchísima gente para que haga casting. Sorpresa mía que el casting lo hacían ahí en Agua Park. Pues es un complejo grandísimo y Ujú. prácticamente no lo están utilizando para nada. Y ahí lo hacían. Y entro yo y me encuentro con un escenario abandonado. Siento yo que esto es siempre que todo lo que es como infantil, como nos, se me va la palabra de mi mente, pero todo aquello que tiene como una connotación cercana a los niños, a la diversión, después de que está abandonada, Sí. pues toma un rumbo completamente Es opuesto, tenebroso. ¿no? Es tenebroso. Entonces ver todos Diferente, estos sí. toboganes Ujú. que antiguamente la gente se divertía ahí, se lanzaba por estos toboganes, están abandonados, están sucios, están rotos, uno se encuentra escombros, Ujú. los baños completamente oscuros sin ninguna luz, la piscina de olas que tenía un buen tamaño sin agua, pues esto evidentemente Ujú. hace que la ambientación sea completamente terrorífica. Se siente, yo lo comparo, ahora que se me viene como la comparación a la cabeza, es como si uno fuera a Chernobyl, ¿no? Y viera estos lugares completamente Sí. abandonados, un poco también como la naturaleza hace un poco de ellos lo que vaya a pasar, se ven ya plantas, se ve suciedad, se ven escombros. Entonces pues el lugar tiene su energía, digamos, un poco pesada. No, y Pesadas. pues hay algunas historias que son verdad, aquí no estamos especulando nada, son totalmente verídicas, eh, que hacen que eso se convierta todavía más en leyenda urbana de aquí de la ciudad de Bogotá. Porque a pesar de que no he Ujú. visto ningún medio que indique que hayan visto espectros o fantasmas o espíritus o como lo quiera usted llamar, pues el hecho de que este lugar se encuentre de esa manera y que además tenga historias detrás, simplemente la imaginación se pone a volar. Imagínate que, bueno, Ujú. estábamos diciendo que el parque cerró en el 2016. Pues dicen que eso también fue gracias a que en el 2014 murió una persona allí,
un hombre que se encargaba en su labor, en su trabajo, era un administrador de un almacén Olímpica de Bogotá. Eso es un supermercado para personas que nos estén escuchando desde otros lugares. Eh, y Ujú. pues fue a Sisiagua Park muy contento a celebrar el cumpleaños de su hijo. Lamentablemente, en situaciones extrañas, esta persona se ahogó y murió a los 35 años dentro del complejo. Se demandó a Sisiagua Park y hubo muchos problemas porque dicen que el personal no actuó debidamente y no lo socorrieron como debía haberse hecho. Y pues imagínate, uno Ujú. visitar este lugar, verlo como está y saber que ahí murió alguien, pues le da a uno repelús y más, Es peor exacto, de y más sabiendo que terrorífico. no fue el único caso. Porque imagínate que en el 2007 ya había muerto otra persona ahí. En este caso era una estudiante de un colegio distrital, es decir, era una adolescente. Ujú. Y pues esta muerte tampoco se sabe muy bien cómo fue, qué pasó, pero dicen que ella se lanzó de un tobogán y cuando cayó al agua no, lo dicen, se desvaneció. Me imagino que con esa palabra se quieren decir que ya, o sea, cayó muerta. No sé por qué, seguramente Ujú. tuvo algún mal golpe dentro del tobogán. Entonces Ujú. imagínate, Sisiagua Park, como lo mencionábamos antes, era un lugar donde iban muchísimas personas. Hasta yo llegué a ir a ese lugar y lanzarme por esos toboganes. Pero tenía historial de malas condiciones, ¿no? Porque precisamente si esta adolescente murió en este tobogán, seguramente habría alguna falla en el diseño. Ujú. Igualmente, este otro hombre que murió en 2014, pues no lo socorrieron de buena manera, porque tal vez lo hubiesen podido salvar. Ujú. Todo esto hizo, obviamente, que cerraran las puertas, aunque no lo digan públicamente y no se esclarezca bien, pues es de saberse o Ujú. intuirse que por ahí deben ir los cabos. Entonces, ¿tú qué opinas? Es muy interesante y invito a todos. De hecho, sería bueno que nosotros nos lo pusiéramos en nuestras redes sociales. Que vayan a nuestro Instagram, Susurros en la Sí, Oscuridad 1. Vamos a estar publicando ahí imágenes de cómo se ve actualmente Sisiagua Park. ¿Qué opinas, Sarly? terrible. Porque yo sí iba a ir. O sea, yo estaba como próxima a ir cuando lo estaban cerrando. Terrible pensar Imagínate. eso y pues muy lamentable por parte de las familias, de las personas pues que murieron ahí. Pero sí, o sea, sí, yo estoy pensando en las imágenes de cómo se ve actualmente y sí, es una imagen un poco tenebrosa. Es Sí, tenebrosa, la verdad. tal vez es que yo tenga una mente muy cinematográfica y me imaginé muchas cosas, pero pues si le añadimos las historias termina siendo un lugar completamente que lo invita a uno a imaginar y, y a pensar en que pues definitivamente las energías, no digo tanto energías del modo en que tú lo Ujú. piensas, yo digo energía más porque el ambiente definitivamente hace que la energía sea Sí. pesada. Y pues si uno sabe historias, pues todavía Ujú. el cerebro y toda la conciencia hace que uno piense en cosas de terror, de miedo, paranormal. Sí, claro. Bueno, pues espero que les haya gustado esta historia. Sí. ¿Tú tienes algo más que nos hayas traído el día de hoy? No, ya con las dos historias que le conté fue con lo que... Lo siento. Recuerden que a mí se me olvida hablar un poco. Pero no, ya con las dos historias que les acabo de contar, suficiente. Vamos a guardar más historias para los próximos capítulos de Susurros en la Oscuridad. Claramente sí. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Ya
pues me queda otra vez decirles que nos escriban por nuestras redes sociales, que los necesitamos a ustedes. Queremos conocer sus historias, paranormal o no paranormal, aquello que haya sido inexplicable, que sea un misterio sin resolver, historias de sus abuelos, de sus familiares, historias de ustedes mismos, recomendaciones de pronto si saben de alguna historia de la cultura general que les gustaría escuchar aquí en Susurros de la Oscuridad. Claro que sí, la pueden proponer también. Sin más que decir, este fue el segundo capítulo de Susurros en la Oscuridad. Nos veremos la próxima semana. Y bueno, ¿tú qué dices, Arly? Yo solamente despido el segundo capítulo diciendo un abracito para el susto. ¿Estás seguro de que estás solo? Esto no puede estar pasando. Tengo que salir de aquí. ¡Vendré por tu vida! ¡Por nosotros! Su espíritu deambula por los pasillos de ese lugar. Susurros en la oscuridad. Susurros en la oscuridad.